Todos ayer esperaban el mensaje del presidente para registrar qué había cambiado en su perspectiva, ¿no? Yo podría decir, en una afirmación que quizás es un poco audaz, que volvió la política. Volvió la política. El gobierno de Javier Milei había desertado de la política para ser el instrumento de un tiempo de impugnación de la política ante los sucesivos fracasos de distintos gobiernos. Pero ahora, a casi 2 años de mandato, se asume y se asimila dentro del ecosistema del poder político, me parece, por primera vez. No solo por el hecho de que el presidente asumió la conducción política, sino por el contenido de su mensaje. Javier Milei debió perder las elecciones en el principal distrito electoral, que es la provincia de Buenos Aires, para tomar nota de 2 cuestiones. Una, el fin de la paciencia ante el ajuste en algunos sectores, sobre todo medios y bajos, y la necesidad de buscar consenso con el resto de los actores políticos. Con la gobernabilidad exhausta, luego de perder 17 de 18 votaciones en el Congreso y con riesgo de perder nuevos embates luego de sus vetos, el presidente usó la palabra clave 3 veces: consenso. Si logramos consenso sobre el orden fiscal, dijo, tenemos asegurado el crecimiento. Hoy, el futuro de la Argentina depende fundamentalmente de una sola cosa: que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal. Si respetamos el equilibrio fiscal, si logramos ese consenso básico, tenemos asegurado un crecimiento inimaginable luego de décadas de estancamiento. Luego, también en la línea de esta palabra, el presidente, que era refractario a los actores legislativos o de los poderes ejecutivos de las provincias que se quejan de los incumplimientos, o a los senadores y diputados a los que tantas veces llamó de formas insultantes, que no quiero repetir. Ayer, en cambio, dijo, voy a trabajar codo a codo con los gobernadores, diputados y senadores que quieren una Argentina distinta. Entonces aquí lo que aparece es la política, con los instrumentos institucionales, que son los otros representantes tan elegidos como él. Y aparece lo que me figuro como la propuesta de una alianza que de hecho el gobierno había logrado en sus primeros meses, pero que desperdigó en una táctica de conflicto que por un buen tiempo le rindió muchos frutos. Luego los agresivos armados electorales que le plantearon competencia a los gobernadores aliados, terminaron de romper los puentes, no como se nota, porque hoy están envalentonados los gobernadores. Los gobernadores saben que son el eje de la gobernabilidad, saben que lo son y saben que el presidente lo sabe. Entonces aparecen mensajes airados, incluso de gobernadores que no quieren voltear al gobierno, como otros que lo verbalizan. En este caso, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. ¿Pero por qué no vienen? Claro. Si no le cuesta nada. A ver, Sí. a ver, hay funcionarios. Si sos ministro del Interior, tenés que levantar tenés que levantar el culito de la silla de la Casa Rosada y tenés que comenzar a viajar al interior. El discurso de esta cadena nacional es corolario de una derrota que el presidente no esquivó ese domingo en que salió a enfrentar la derrota, prometiendo una autocrítica. Luego de una semana que fue durísima internamente, donde el gobierno se asomó a sus propios límites, a varios abismos, y en la que se avivaron los fuegos de la interna, Javier Milei asumió, como les decía, la conducción política, que como no hubo mayores cambios de gabinete, como muchos demandaban, como otros esperaban, como otros tantos pedían, su conducción política tiene que ser notoria y envolvente, porque tiene que suplir los cambios que no hizo. ¿Y esto qué significa?
dar certeza a los mercados. Yo me preocupé por hacer la nube de palabras que dijo Gustavo ayer. La hice la nube de palabras. Y la certeza a los mercados aparece en la nube de palabras. La primera es fiscal. La segunda es país. La tercera es equilibrio. O sea, el sanguchito, el país está en un sanguchito entre fiscal y equilibrio. Y no hubo adjetivos descalificativos casi. Y no hubo insultos. La cuarta palabra es presupuesto. La quinta es Argentina. La sexta inflación. La séptima camino. O sea, tiene una lógica vertebral esta nube de palabras. Vuelvo para arriba. Ojalá me encuentre a mí misma. Acá estoy. Entonces, el presidente debe dar certeza a los mercados, a los factores de poder político y productivo, y sobre todo registrar el esfuerzo de la gente. Que ya no solo quiere que le registren el esfuerzo, sino que las condiciones de endurecimiento de la economía den algún respiro. El presidente esta vez no llamó héroes a los diputados que resisten sus vetos, que sostienen sus vetos, sino a los argentinos. Y agradeció el esfuerzo que pidió no tirar a la basura. Quiero agradecerles a ustedes por el enorme apoyo que han demostrado a lo largo de este primer periodo. Ustedes son los protagonistas de este proceso. Ustedes son quienes han emprendido el arduo camino de crecer y abrazar las ideas de la libertad, que no son otras cosas que la de una nación madura. El temple de los argentinos es heroico y por eso les quiero dar las gracias. A ver, es muy interesante lo que pasó anoche porque de alguna manera, sin ponerse de acuerdo, claro está, iban a hablar a la noche los dos líderes que hoy gravitan, ¿no? Porque fue una noche en la que también habló públicamente la figura emergente que dejaron las elecciones bonaerenses en un mapa donde solo aparecía de pie Javier Milei. Axel Kicillof le concedió una entrevista a Carlos Pagni en La Nación Más, en la que, como anticipaba Gustavo, mostró que no cambió nada, que a pesar del marketing del triunfo, de querer mostrarse más abierto, sigue siendo el mismo. Es decir, sigue teniendo las mismas ideas. Yo ayer, en una conversación muy coloquial que tuvimos en el programa, decía que Kicillof es más kirchnerista que Cristina. A ver, esto básicamente es así. Porque sus ideas están incluso más consolidadas, más cristalizadas, y me refiero a ideas de índole marxista en lo económico. Kicillof dijo que no se arrepiente de lo que hizo con YPF, que irá a visitar a Cristina Kirchner, que fue un actor fundamental de la unidad. Pero acá nos metemos de lleno en esto que dilucidamos con Nelson Castro y Claudio Saboya, que fue el momento donde Pagni le pregunta si él indultaría a Cristina. Y aparece en la respuesta una novedosa diagonal que el gobernador la deja medio como al pasar, haciéndose el distraído, no la produce categóricamente como afirmación, sino que en su elusiva forma de responder sobre el indulto, si lo tendría que hacer él o no, si es presidente, él sugiere que eso tiene que pasar ahora. Entonces tenemos la primera fuente que verbalmente da una evidencia de todo el andamiaje extorsivo detrás del golpismo de estos días. Fíjense cómo lo dice y cómo lo pregunta Pagni, por favor. ¿Es injusta la condena? ¿El juicio fue un juicio políticamente dirigido y políticamente manipulado? No corresponde que esté presa. Ahora, hablarme a mí como si fuera presidente en 2 años, yo creo que más rápido, antes tenemos que empezar a discutir esto, y me parece que eso implica hablar del lawfare, del funcionamiento de la justicia, de Comodoro Pi. ¿La podés volver a pasar?
¿Es injusta la condena? ¿El juicio fue un juicio políticamente dirigido y políticamente manipulado? No corresponde que esté presa. Ahora, hablarme a mí como si fuera presidente en 2 años, yo creo que más rápido, antes tenemos que empezar a discutir esto, y me parece que eso implica hablar del lawfare, del funcionamiento de la justicia, de Comodoro Pi. Antes tenemos que discutir esto, el indulto. Eso, si yo entiendo sujeto y predicado, es lo que estaba diciendo. Y después le agrega y tenemos que hablar del lawfare. Entonces acá aparecen varias aristas de la presión para que haya un indulto. Una, el intercambio, ¿no? El hacer un borrón y cuenta nueva para todos, ¿no? Otra, las fuerzas dispares en el Congreso que le permitirían eventualmente al peronismo hacerle un juicio político a Milei. Para eso deberían tener la anuencia de los gobernadores. Y otra, las voces golpistas que ya las escuchamos, incluyendo hoy a Cristina, que está diciendo que hace tic-tac el gobierno. Entonces esto es muy interesante lo que acaba de aparecer, porque el vehículo fue el propio Axel Kicillof. Después lo vamos a discutir acá, pero el vehículo fue Kicillof. O sea, Kicillof está sugiriendo que Milei debería indultarla o que también impugna la independencia judicial, que acá ya entramos en algo más grave, es decir, que él, si fuera presidente, además impugnaría el Poder Judicial independiente como lo hacía Cristina. Se sube a la idea del lawfare, que ya sabemos que por lo menos 20 jueces y fiscales condenaron a Cristina, ¿no? Con lo cual, de hecho, hay uno de los fallos que dice lo del lawfare es una coartada para no rendir cuentas. Es gravísimo. Esas líneas de Kicillof no solo muestran que no cambió en sus ideas económicas atávicas, sino que aparte suma lo peor del kirchnerismo, que es ir contra el sistema republicano. Entonces, no compren los Mandelas, Ojo. Y con esto no quiero decir que el gobierno no tenga que dar respuestas a los problemas económicos. A ver, lo que quiero decir es que Kicillof puede estar peleado con Cristina por cuestiones de poder, pero está de acuerdo en casi todo lo otro. Seguro a ella la enojó muchísimo verlo conceder notas a medios que detesta, como Clarín y La Nación. Encima todo ocurrió el día en que la justicia reconfirmó que ella queda fuera del padrón. Viene la pregunta del millón, ¿qué va a pasar en octubre? Entre esa pregunta y la respuesta hay 39 días por recorrer en los que se va a testear varias cosas. El esquema cambiario, ¿cómo está el dólar ahora, Gus? Tranquilo y un poquitito más lejos de del techo de la banda que ayer. Lo sabe sin No, mirar. lo miré hace 3 minutos. Lo sabe sin mirar. Bueno, entonces 39 días que van a testear el esquema cambiario, la credibilidad del plan económico, porque todos ya están viendo, entonces va a tener el gobierno para el vencimiento del año que viene, para lo que tiene que pagar el riesgo país, el fondo, el Estados Unidos. 39 días que van a testear también la reacción pública, luego del reconocimiento del presidente sobre los argentinos que aún no perciben los resultados de su plan económico en su realidad material. Y fíjense esto, porque los últimos 15 años sin crecimiento que menciona Milei en el discurso de anoche, dan la pauta de cuál es el santo grial. Crecer, volver a crecer. 15 años, es muchísimo. Entonces Milei seteó la meta para la segunda parte de su mandato y puso ahí la zanahoria de la esperanza, ¿no? Dijo, si hacemos las reformas necesarias, podemos crecer en forma sostenida al 7 u 8%. Y si al equilibrio fiscal le sumamos las reformas que queremos llevar adelante, podríamos estar hablando de un crecimiento del 7 u 8% anual de manera sostenida. En el camino, hasta llegar a esto, debió aumentar el presupuesto para las jubilaciones, para las universidades,
para la salud y para la población con discapacidad, que quedaron allí en el nuevo proyecto de presupuesto, según este anuncio. El tema de discapacidad no es menor porque es el que lo puso en crisis por las sospechas de corrupción. Esta vez, el presidente no solo habló del equilibrio fiscal y de la necesidad del orden económico y del ajuste que hizo. Creo que la cadena de anoche también fue la cadena donde hubo un ajuste político. El presidente se ajustó a la realidad de las urnas y de los límites políticos. Seguramente muchos de sus opositores están viendo como un triunfo propio que Milei reconozca estas cuestiones, o hasta una capitulación. Pero en términos políticos, significó buscar el camino de lo posible por parte de Milei en medio de un angosto desfiladero. Si el presidente hubiera dicho no voy a ver nada a los costados, no voy a reconocer nada de lo que está pasando, hoy estaríamos todos más preocupados. Porque si la política es el arte de lo posible, es ahí donde se cruza con la economía. Cuando ambas desembarcan en la tierra de la dura realidad, donde son las personas las que encarnan los números, las leyes, la esperanza o el desencanto. ¿Podrá Argentina mantener la baja de la inflación y lograr crecer? Esa es la gran cuestión, con Milei y más allá. Saber lo que decís y cómo lo decís.